Bienvenidos al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Del programa de investigación en cambio climático. Pues como saben, este ciclo se lleva a cabo mes con mes para conocer qué tipo de investigaciones se llevan a cabo en diversos institutos y centros de la UNAM. Y hoy damos inicio al módulo 31 dedicado al Instituto de Geografía. Presenta el doctor José Francisco León Cruz. La presentación Tormentas convectivas severas en un clima cambiante, el caso de México. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Procedo a presentarlo. El doctor León Cruz realizó su maestría y doctorado en Geociencias Aplicadas en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. Desde el 2020 es investigador de tiempo completo en el Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, integrante del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, y parte de la Red Mexicana de Científicos por el Clima. Su línea de investigación son los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos, la dinámica atmosférica y predicción numérica del tiempo y los riesgos hidrometeorológicos. Sus investigaciones se han enfocado en el análisis de eventos como tornados, granizadas y tormentas eléctricas, así como sus impactos en la sociedad. Asimismo, realiza actividades de divulgación de la ciencia a través de sus redes sociales como Tornados México. Y pues bueno, adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a todos los que están por aquí en el Zoom y a todos los que nos ven en redes sociales. Eh, no sé si me podrían apoyar, por favor, con la presentación. Bien, el día de hoy yo les voy a platicar un poquito sobre lo que son las tormentas convectivas severas, todo esto en un contexto de el cambio climático. Am, mi, mi idea con esta presentación, además de obviamente mostrarles algunos de los avances que hemos tenido sobre el entendimiento de este tipo de fenómenos extremos en el país, pues es más que nada tratar de incentivarlos o tratar de sembrar una semillita de interés sobre lo que son las tormentas convectivas en nuestro país, porque pues es un nicho muy, muy pequeñito de personas quienes nos dedicamos a este tipo de cosas y hace falta mucha, mucha investigación y sobre todo los estudiantes, aquellos estudiantes que nos estén viendo, pues es sumamente importante que puedan interesarse por este tipo de cuestiones. Entonces, la presentación siguiente, por favor. La presentación como tal la dividí en cuatro grandes áreas o cuatro grandes puntos. El último de ellos es muy breve, pero también importante. Primero vamos a hablar pues un poquito sobre los conceptos básicos de lo que es una tormenta convectiva severa para todos aquellos que no conozcan mucho sobre este tema, pero que les llame la atención. Después vamos a hablar básicamente sobre cuáles son las características de este tipo de fenómenos extremos en nuestro país, obviamente con algunos de los trabajos que hemos realizado en los últimos años. Y finalmente vamos a hablar sobre tendencias a largo plazo de algunos entornos favorables para la formación de este tipo de fenómenos en México, ¿no? Obviamente esto contextualizándolo con las características ambientales, geográficas de nuestro país. Y bueno, ya hacia al final de la presentación, pues algunas interrogantes que han surgido en los últimos años, así como también el trabajo a futuro, cómo se plantea continuar este tipo de investigaciones, al menos en nuestro grupo de trabajo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para empezar, me gustaría mencionar que en la literatura no existe una definición que sea completamente aceptada de lo que significa una tormenta convectiva severa. Eh, Esto porque algunos autores indican que se trata de fenómenos que deben de contener sí o sí, por ejemplo, actividad eléctrica, vientos lineales severos, granizo o de algún tamaño o no, ya sea pequeño o grande, tornados, trombas, que es básicamente el mismo fenómeno, pero es uno sobre el agua y el otro sobre tierra. Y el punto esencial es que
todavía no se ponen de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo si una tormenta convectiva severa es también aquella que incluye precipitaciones muy intensas. Y esto es bien importante porque en función de si se integran o no las precipitaciones intensas, pues el comportamiento de las tormentas convectivas severas en México y a nivel mundial pues cambiaría un poquito sobre la distribución estacional de estos fenómenos. Entonces, es por eso que todavía no hay una definición pues ampliamente aceptada, ¿no? Entonces, cada país, cada autor la maneja de acuerdo a lo que considera en el entorno en el que está trabajando. Ahora, lo que sí tiene que considerar una tormenta convectiva severa es que contiene o básicamente tiene el potencial para causar algún tipo de daños materiales o evidentemente la pérdida de vida humana, ¿no? Si una tormenta posee este potencial, entonces podemos hablar a grandes rasgos de que se trata de una tormenta convectiva severa. Ahora, como su nombre lo dice, este tipo de fenómenos naturales se va a relacionar con procesos de convección profunda y húmeda. Perdón. ¿Y a qué me refiero con procesos de convección profunda y húmeda? A estos ascensos de masas de aire que contienen cierta cantidad de vapor de agua que al llegar a cierta altura se condensa y forma nubes. Las típicas nubes de este tipo de fenómenos de las tormentas convectivas severas, pues son las típicas cumulonimbus o estas nubes en forma de yunque que usualmente se pueden ver en gran parte del país durante el verano, pero que también cambia en función de en qué punto geográfico nos encontremos, varía un poquito las fechas, por ejemplo, hacia el noreste del país, todo lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la zona limítrofe con los Estados Unidos tienen un pico de actividad en mayo, la región, por ejemplo, del Monzón tiene otro pico de actividad ya más hacia el otoño. Entonces, estas condiciones de formación, pues evidentemente van a variar y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, las tormentas convectivas como tal, em, lo que se conoce a grandes rasgos es que al igual que otro tipo de fenómenos naturales, van a estar ampliamente o severamente afectadas por cambios en la atmósfera, ¿no? Estos cambios en la atmósfera pueden ir, por ejemplo, desde el incremento de temperatura, pero sobre todo la cantidad de vapor de agua que existe. Entonces es sumamente importante pues, empezar a estudiar este tipo de fenómenos en un contexto donde el clima está cambiando, donde cada vez se está haciendo más caliente la atmósfera y por tanto existen diferencias importantes, tanto de temperatura, pero también de cantidad de vapor de agua, que es un ingrediente o uno de los ingredientes primordiales para la formación de este tipo de fenómenos. Ahora, como ya les mencioné, como este tipo de tormentas básicamente se refiere a todas aquellas que puedan causar daños, eh, pues es sumamente importante entender bajo qué entornos, es decir, bajo qué condiciones ambientales se están formando, porque esto nos va a permitir generar mejores pronósticos. Si nosotros generamos mejores pronósticos, disminuimos el potencial de peligrosidad que tienen a partir de decir, bueno, esta zona es potencial para la formación de tormentas durante las próximas 3 o 6 horas, algo así como lo que hacen en los Estados Unidos, que evidentemente es perfectible, ¿no? Pero bueno, la idea es ir un poquito más hacia ese lado. Y esto se vuelve esencial en países donde no se tiene suficiente instrumentación meteorológica. Por ejemplo, radares. Los radares es una herramienta tecnológica sumamente importante para la detección y el seguimiento y el alertamiento a muy corto plazo o nowcasting, que es lo que usualmente se menciona para este tipo de fenómenos. Y en México, pues tenemos muy poquitos radares. Tenemos por ahí bueno, esta imagen es del Servicio Meteorológico Nacional de hace algunos meses. Desconozco si ha habido algún cambio importante en la distribución de los radares. Me parece que no, pero se veían, por ejemplo, 6 radares. Algunos de ellos tenían o tienen o presentan, mejor dicho, algunos fallos. A veces dejan de trabajar, los costos de operación son muy altos. Y además de eso, pues no tenemos una cobertura tan amplia, a partir de que también la orografía de nuestro país es sumamente compleja, entonces no nos permite tener un panorama tan amplio. Si se fijan en toda la parte superior de la imagen, todos los radares que están en la frontera pertenecen a los Estados Unidos, pero comparten algo de información con nuestro país, pero el resto del territorio, pues básicamente
está desprovisto de observaciones de radar, que es pues una herramienta tecnológica nuevamente muy importante para la detección y el seguimiento de los daños. Más que nada porque este tipo de fenómenos pues tienen un patrón de daños muy, muy particular. No son, por ejemplo, como los ciclones tropicales, ¿no? Que tienen un radio de impacto mucho mayor, se asocian, por ejemplo, con lluvias, incluso deslizamientos, marea de tormenta, etcétera, etcétera. Sino que ese tipo de fenómenos suelen tener daños puntuales o lineales o en un área bastante, bastante reducida, pero daños extremadamente severos. Siguiente, por favor. Ahora, si nos vamos a un enfoque típico del estudio de las tormentas convectivas severas, algunos de los autores más relevantes en esta área indican, o han, mejor dicho, trabajado con un enfoque que se llama una aproximación basada en ingredientes, como si de una receta de cocina se tratara, ¿no? Estos ingredientes básicamente son lo que es la humedad, que es lo que ya les había mencionado anteriormente, que es uno de los factores ampliamente, o que puede sufrir cambios y que ha sufrido cambios durante los últimos años, la inestabilidad o esta facilidad que tiene las parcelas de aire de empezar a elevarse, ¿no? En términos bastante sencillos, lo que es el lifting o un mecanismo de levantamiento o de elevación, que es básicamente aquel mecanismo que le da el empuje inicial a la parcela para que empiece a elevarse. Puede ser, por ejemplo, una montaña, puede ser, por ejemplo, un frente frío, ¿no? Algunos de estos mecanismos. Y adicionalmente, para las tormentas convectivas severas en latitudes medias, se identifica lo que es la cizalladura, que no es más que la diferencia de la velocidad del viento o la dirección del viento con respecto a la altura. Entonces, si tenemos un viento por acá, otro viento por acá, pues tenemos altos valores de cizalladura, es básicamente la cortante. Además de estos ingredientes, pues este tipo de tormentas suelen presentarse de manera aislada, es decir, como un solo núcleo de tormenta o de manera organizada. Y cuando se organizan, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla, suelen llamárseles modos convectivos. Y estos modos convectivos pueden ser, por ejemplo, los sistemas convectivos de mesoscala o algunos otros de este tipo de fenómenos que son sistemas de tormenta mucho más amplios, mucho más grandes y que por ende tienen una mayor duración y un mayor potencial de generar daños. Siguiente, por favor. Aquí les muestro básicamente cuáles son estos ingredientes en la imagen de la izquierda. Bueno, la izquierda para mí creo que es la derecha para ustedes. Eh, esta configuración típica en los Estados Unidos, en las grandes planicies, donde tenemos la entrada de humedad de parte del Golfo, tenemos un jet subtropical que aporta a la cizalladura, al igual que el jet stream y la presencia de un sistema frontal. Y bueno, este tipo de ingredientes que favorecen la formación de este tipo de tormentas de forma típica, ¿no? Un setting o una configuración típica. Y en la parte de la derecha, para mí, o la izquierda para ustedes, ustedes pueden ver, por ejemplo, un análisis que hizo Tazarek y colaboradores hace algunos años, en donde ellos analizaban en función de diferentes parámetros proxy o básicamente una aproximación este, de bajo qué condiciones se forman este tipo de tormenta, donde se generan la mayor cantidad de horas al año, ¿no? De este tipo de fenómenos naturales, o entornos, mejor dicho, potenciales para la formación de este tipo de fenómenos. En la parte de abajo de la gráfica pueden ustedes observar cómo están las grandes planicies de los Estados Unidos, pintadas con un colorcito un poquito más rojo. Por ejemplo, la región en el sur de Brasil, en los límites con Argentina y Uruguay, se ven hasta colorcitos ahí rositas, ¿no? Que es otro de los hotspots o puntos calientes de formación de este tipo de fenómenos de tiempo severo. Tenemos la parte o sureste de China, también algunas zonas del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, como les había mencionado, o bueno, ya teniendo como un contexto general de cuáles son estos ingredientes favorables para la formación de este tipo de tormentas, y el por qué son importantes, vaya, prácticamente porque causan daños o pueden causar daños severos. Cuando hablamos de tormentas convectivas severas en un entorno de clima cambiante, pues tenemos un montón de retos, como lo existe básicamente para cualquier tipo de fenómeno natural que se analice en este contexto de cambio climático. Entonces, uno de estos retos
iniciales, es porque suelen considerarse eventos raros. Y entre comillas digo raros porque realmente la frecuencia que tienen a nivel mundial es bastante alta, ¿no? Lo que sí es importante es que son fenómenos de escala local y que son fenómenos que tienen muy corta duración. No son fenómenos como que duran muchas horas y que se expanden por decenas o miles de kilómetros, ¿no? Sino son fenómenos muy, muy pequeñitos, relativamente pequeñitos a nivel escala local o mesoescala en algunos casos, pero que pues muchas veces son muy, muy, muy rápidos, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos que existe un alto grado de perdón, de variabilidad que no permite que análisis de detección y atribución de las tendencias de este tipo de tormentas pues sea o tenga un alto grado de certidumbre. Y esto básicamente se basa en que los modelos, cuando ustedes trabajan o nosotros trabajamos con modelos y algunas proyecciones de cambio climático, muchas veces estos modelos no son tan útiles para representar o no pueden representar de manera adecuada los procesos de escala local. Entonces ahí hay una especie de gap, por así decirlo, en donde todavía no llegamos a poder reproducir este tipo de fenómenos y por tanto pues, la incertidumbre pues, va a ser mucho mayor, ¿no? Y esto se debe básicamente a la representación de procesos físicos que pueden impulsar este tipo de fenómenos. Por ejemplo, lo que les decía, estos mecanismos de levantamiento o de lifting, o incluso condiciones locales que favorecen el incremento de la humedad o la desestabilización de las parcelas de aire cuando van subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, estos mecanismos que son a escala tan local y que son procesos físicos muy complejos que no pueden ser resueltos por los modelos que tenemos actualmente, o al menos no de la forma en que quisiéramos. Por tanto, pues esto genera mucha incertidumbre en el análisis de este tipo de fenómenos en un contexto de cambio climático. Siguiente, por favor. Otra de las cosas importantes eh, que tenemos que considerar al momento de analizar ese tipo de fenómenos, ese tipo de tormentas en un contexto de cambio climático, tiene mucho que ver con la disponibilidad de datos. ¿Ok? Creo que eso no lo había mencionado anteriormente, pero, por ejemplo, si ustedes se van a hacer un análisis de temperaturas, por ejemplo, de precipitación incluso, que tenemos mediciones desde hace muchos, muchos años, y ustedes las comparan con las observaciones que tenemos sobre tormentas convectivas severas o alguna de sus manifestaciones, sea granizo, sea tormenta eléctrica, sean tornados, por ejemplo, van a ser muy distintas. Las series de tiempo que tenemos, incluso a nivel mundial, son relativamente cortas. Entonces, cuando queremos hacer una comparación entre las observaciones y lo que nos están diciendo los modelos, pues nos enfrentamos a grandes retos justo por estas limitaciones de las bases de datos, ¿no? Otra cosa también ligada a las bases de datos tiene que ver con la homogenización. No es la misma manera en la que se reportan y en la que se documentan este tipo de fenómenos en Europa que lo que pasa en Estados Unidos o incluso en México. Entonces, estas diferencias limitan mucho las extensiones de las bases de datos y por tanto, pues también la forma en que nosotros podemos hacer comparaciones con lo que nos arrojan, por ejemplo, datos de reanálisis o modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, ya que no tenemos bases de datos tan extensas, algunos de los autores eh, más importantes en el estudio de este tipo de fenómenos han sugerido y han optado, junto con muchos otros académicos a nivel mundial, en utilizar aproximaciones o estimaciones indirectas, ¿vale? De este tipo de fenómenos. Por una estimación indirecta, básicamente me refiero a que no estamos documentando el fenómeno en sí, sino más bien las condiciones propensas bajo las cuales esos fenómenos se forman. Ahora, esto tiene ciertas cosas que tenemos que considerar, porque, por ejemplo, y número uno, las condiciones en las que se forman las tormentas convectivas severas en México, por ejemplo, no son iguales en términos generales a cómo se forman en las grandes planicies de los Estados Unidos o en las regiones de China o en Japón o en Sudamérica o en la zona del Mediterráneo. Varían. Entonces, estas diferencias
que son regionales, que por un montón de factores, pues traen efectos muy particulares en estas estimaciones indirectas y tenemos que tener mucho cuidado al momento de decir, vamos a utilizar una estimación indirecta, por ejemplo, con un umbral determinado, un valor que diga, a partir de este valor lo consideramos tormenta severa. ¿Por qué? Pues porque nuevamente no es la misma o no funcionan igual en zonas de latitudes medias o en las zonas tropicales o subtropicales. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Siguiente, por favor. Algunas de estas métodos o maneras indirectas de estimar lo que es el potencial de tiempo severo se conoce como covariables, que es básicamente la relación entre dos variables, ¿no? Entonces, estas covariables usualmente utilizan dos elementos primordiales, lo que es una estimación de la inestabilidad y una estimación de lo que es la cizalladura, ¿vale? En algunas ocasiones integra también lo que es el contenido de humedad y también la presencia o no de un mecanismo de levantamiento, de forma indirecta tal vez, por ejemplo, a través de la inhibición convectiva, que es un parámetro utilizado usualmente para las tormentas convectivas severas. Entonces, para la inestabilidad casi siempre se utiliza el CAPE o y para la cizalladura se utiliza básicamente la diferencia de la velocidad y la dirección del viento en los primeros 6 kilómetros, que es básicamente lo que se conoce como cizalladura de la capa profunda. Y lo que pueden ver usualmente es una gráfica como la de la derecha, donde tenemos estos dos valores. En este caso utilizan el WMAX, que es una combinación de lo que es el CAPE con la cizalladura y la cizalladura, ¿no? Entonces tienes un montón de puntos y a partir de esto se hace alguna especie de análisis estadísticos, establecen valores de sesgo típicos y a partir de esos valores de sesgo típicos, pues ya identifican el potencial de formación de tormentas severas. Pero nuevamente, esto funciona mucho y se tienen que hacer análisis para cada región, incluso a nivel país o incluso dentro de un país a nivel región de cada uno de los países, porque nuevamente las condiciones no son similares, ¿vale? O bueno, en términos generales sí, pero existen también estas zonas donde no son similares y hay que prestar especial atención. Siguiente, por favor. Bueno, aquí simplemente les pongo algunas imágenes gráficas que provienen de algunas investigaciones previas donde se han utilizado, por ejemplo, estas covariables para analizar tanto las climatologías a largo plazo como las tendencias en las últimas décadas de parámetros importantes para la formación de tormentas convectivas severas. Por ejemplo, estos provienen de TASAREC y colaboradores en el 2021 y bueno, se han hecho una gran variedad de estudios, casi siempre a nivel continental, de este tipo de fenómenos donde pues, se analizan básicamente las distribuciones espaciales y temporales de este tipo de variables, ¿no? Que ralladura, una combinación entre ambas o incluso metiendo precipitación convectiva y algunos otros elementos importantes para la determinación de lo que es el tiempo severo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿No? Ya para entrar en materia. Em, en México básicamente tenemos todas las manifestaciones del tiempo severo que existen. Tenemos granizadas severas, tenemos tornados, tenemos trombas, tenemos tormentas eléctricas, tenemos precipitaciones extremas, así consideran integrarlos, ¿no? Estas son algunas de las fotografías de eventos que han ocurrido en nuestro país y cada año se documentan, ¿no? Eventos, por ejemplo, como los tornados de Acuña y Piedras Negras, que son la imagen superior izquierda en la pantalla, o bueno, superior derecha, mejor dicho, donde se ven las camionetas volteadas, son relativamente raros porque son tornados muy, muy intensos, igual que las granizadas estas severas que les muestro. Pero los tornados como el que se muestra en la imagen de superior, en la parte de arriba a la izquierda, es uno en Puebla. Este tipo de fenómenos son relativamente típicos en nuestro país. Entonces, evidentemente, las tormentas eléctricas también son bastante típicas, ¿no? Si viven en el centro del país o en algunas zonas costeras, pues saben a lo que me refiero. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sabemos sobre las tormentas convectivas severas en México? En primer lugar, es que tenemos muy poquito tiempo haciendo análisis sobre ellas, ¿no? Y que por tanto no existe mucha literatura que esté especializada en este tipo de temas. Evidentemente hay excepciones muy importantes de trabajos que se han hecho
tanto en el ICAICC, se han hecho algunos trabajos también en el CICESE, se han hecho trabajos en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, se han hecho trabajos en el IPICIT, que es de donde yo estudié, bueno, en varias universidades de México, pero el nicho de personas que ha trabajado este tipo de fenómenos es bastante, bastante reducido. Como tal, lo que más se ha estudiado en México como tal son los fenómenos de precipitación extrema. Esto sí pueden encontrar bastante más literatura y evidentemente las inundaciones o inundaciones repentinas que están asociadas a estos fenómenos de precipitación extrema, pero el resto de fenómenos como por ejemplo tornados, sistemas convectivos de mesoescala o tormentas eléctricas, existe literatura, pero no es mucha, ¿no? Y esto es básicamente porque tenemos muy, muy poquito tiempo estudiándolos. Y nos hemos dado cuenta pues, de que existen diferencias importantes con lo que marcan en algunas partes del mundo, ¿no? Y estas diferencias pues son bien, bien importantes, sobre todo para motivos de predicción. Porque, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional en México, para la determinación de zonas potenciales de tormentas, muchas veces utiliza parámetros e índices que están adecuados a latitudes medias, pero no están calibrados para nuestro país. Entonces, eso es bien importante porque te pueden identificar zonas donde te dice que no va a haber potencial, pero realmente sí hay potencial, o al contrario, ¿no? Te puede dar falsos positivos también. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son algunos de los trabajos que hemos hecho y que me gustaría mencionarles aquí sobre las características generales de estos fenómenos? Bueno, en un primer momento lo que quisimos hacer, pues fue, dijimos, tenemos datos de reanálisis como una estimación nuevamente indirecta del potencial del tiempo severo. Entonces vamos a hacer cálculos de cómo se distribuyen espacialmente el número de días donde se sobrepasan ciertos valores de umbral hechos, ojo, para Estados Unidos, ¿no? Entonces empezamos a jugar ahí con los datos y calculamos algunas climatologías, calculamos también el número de días donde se sobrepasaba, por ejemplo, ciertos valores de sesgo para el CAPE, para la cizalladura, los percentiles y demás, esto utilizando datos de reanálisis era 5 y al final integramos dos covariables. Estas dos covariables consideran lo que es la cizalladura que les mencionaba y el CAPE. Y utilizamos dos propuestas, una por Gensini y colaboradores y otra por Brooks y colaboradores, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les muestro en la gráfica es la distribución media del número de días por mes en donde se sobrepasa el, este, el índice o los valores, mejor dicho, de sesgo para el índice propuesto por Gensini y colaboradores, que es básicamente una relación entre Cape y cizalladura y tenía que sobrepasar el valor de 20.000. Entonces, si ustedes se fijan, a nivel nacional, se identifica la zona de lo que es la llanura costera del Golfo de México y la zona del Monzón como las regiones continentales, en donde existen un número de días importantes donde se cumplen condiciones para la formación de este tipo de fenómenos naturales. Si ustedes se fijan, desde marzo, abril y mayo tenemos altos valores, o mejor dicho, un número de días importantes, alrededor de 10, un poquito más de días, por ejemplo, para mayo, hasta 12 o 13 al mes, donde existe potencial de tiempo severo. Posteriormente tiende a como bajar el potencial y para la época de agosto y un poquito hacia septiembre se observa que estos altos valores o este número de días con este potencial alto de formación se mueve hacia la región del monzón. Entonces esto nosotros lo identificamos básicamente como que una señal en la parte del monzón, evidentemente de la región del monzón y de los patrones de circulación que existen ahí, y para la región del noreste, que corresponde a Coahuila, Tamaulipas y el norte de Nuevo León, lo asociamos más como al inicio de la formación de las tormentas severas en el sur de los Estados Unidos. Que si ustedes hacen una comparativa con cómo se comportan estos patrones espaciales en los Estados Unidos, pues pueden ver que tienen un pico de actividad o una parte de los inicios de la actividad por ahí de abril-mayo, cuando tenemos formación de tormentas supercelde, incluso algunos tornados en esta región de Texas, ¿no? Entonces, el primer indicador que dijimos, bueno, estas zonas son importantes, la región noreste, la región del monzón, en fechas muy, muy particulares, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez que ya nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, entonces, si ya conocemos
estos patrones de forma indirecta, pues vamos a ver qué nos dicen las observaciones, ¿no? Entonces, para ello, lo siguiente que se nos ocurrió hacer fue decir, bueno, con esta investigación, donde participan, de hecho, varios colaboradores del ICA-ICC, del CICES y de la Universidad Veracruzana y obviamente del Instituto de Geografía, lo que hicimos fue recolectar información de diferentes estaciones climatológicas, particularmente de observatorios climatológicos en México, donde se registran si hay o no eventos de tiempo severo. Ahora, como estos observatorios registran únicamente tormenta eléctrico y granizo, pues dijimos, pues, nos limitamos a esos dos tipos de fenómenos naturales. Entonces, hicimos la recolección de datos, limpiamos bases de datos, bueno, todo el trabajo que tienes que hacer antes de trabajar con los datos de las observaciones. Y a partir de eso, nosotros establecimos una fecha o un periodo de 1981 a 2018, ¿no? Y separamos a todos los observatorios, como se puede ver en la imagen, en diferentes regiones. La región de las planicies centrales, la región del Golfo de México, de la península de Yucatán, de la faja volcánica, bueno, etcétera, etcétera. Después de eso, ya que teníamos identificados esta especie como de climatología de tormenta eléctrica y granizo en el país basado únicamente en observaciones, lo que hicimos fue agarrar esas fechas, este, cuando sabíamos que habían ocurrido estos fenómenos, y utilizando reanálisis nuevamente como fuente inicial de datos. No les digo que utilizamos sondeos reales, porque los sondeos en México tienen unas cosas bien, bien particulares que si quieren al final discutimos. Pues calculamos perfiles verticales de la atmósfera y después de eso, pues calculamos índices de inestabilidad. Se hicieron más de 30,000 o 60,000, no, que fueron más de 60,000 sondeos, se limpiaron, se procesaron, se hizo todo el trabajo ahí de procesamiento de datos y lo que obtuvimos pues fueron entornos. Entonces, ¿a qué se refieren estos entornos? Que cuando nosotros sabíamos que se había registrado tormenta eléctrica y granizo, nosotros registramos cuáles eran estos valores, por ejemplo, de Cape, de cizalladura y de un montón de parámetros termodinámicos y cinemáticos que nos permitieran caracterizar estos tipos de fenómenos en el contexto mexicano. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados más interesantes que encontramos? Por ejemplo, para la región del Golfo de México, que está por ahí marcada como GM en la gráfica del lado derecho, para ustedes, pueden ver que es por ahí del periodo de primavera, en marzo, abril y mayo, donde tenemos los valores más altos de inestabilidad. Estamos hablando de que las medianas en este tipo de tormentas eléctricas y granizadas estaban por encima de los 2,000 joules por kilogramo, que son valores pues, bastante altos, ¿no? Pero en el resto del país, pues estos valores de inestabilidad se mantenían relativamente bajos, a pesar de que había manifestaciones de tiempo severo, ¿no? En la península de Yucatán, por ejemplo, tenemos que es durante el periodo de verano y otoño, donde se dan los valores más altos de inestabilidad para las tormentas eléctricas, también teniendo valores por encima de los 2,000 joules por kilogramo, y que, por ejemplo, en la región del Monzón, en la que está marcada como NW, o noroeste, vaya, tenemos también altos valores de inestabilidad, pero una dispersión de datos también bastante, bastante grande, ¿no? Ahí las medianas ya estaban casi llegando a los 3,000 joules por kilogramo, que es también valores sumamente altos. Por otro lado, por ejemplo, para la cizalladura, nos dimos cuenta de que, bueno, sigue un patrón estacional. Evidentemente, las tormentas que son en el periodo invernal pueden estar asociadas al paso de frentes fríos y por ende a valores con cizalladuras mucho mayores. Pero aquí lo interesante es que durante en el periodo de primavera, marzo, abril y mayo, por ejemplo, en la región del Golfo de México, que es esta región que comprende también el noreste del país, encontramos que también existían altos valores de cizalladura para este tipo de fenómenos. Entonces, si les he venido hablando que la cizalladura y la inestabilidad son necesarios, al menos en un comprendimiento general una comprensión, perdón, general de este tipo de fenómenos, pues se cumplen estas condiciones en esta región del país. Y viene a confirmar lo que ya habíamos identificado con los reanálisis de forma indirecta, ¿no? Y aquí lo confirmamos a través de observaciones y luego reanálisis. Siguiente, por favor.
Aquí ese es otro trabajo que también acabamos de sacar hace relativamente poco con varios colegas del ICA-ICC, también del CICES y de la Universidad Veracruzana. Y aquí lo único que me gustaría resaltar es que hicimos una comparativa con otro tipo de índices. Estos índices son conocidos como el KI o el K-Index y el GDI o el Galvez Davison Index, que son índices termodinámicos que te permiten identificar el potencial de formación de nubes convectivas profundas. ¿Ok? Entonces, estos parámetros únicamente toman las diferencias de temperatura y vapor de agua en los diferentes niveles de presión. Y aquí lo comparamos con un otro índice indirecto de tormentas convectivas que considera precipitación y considera inestabilidad con Cape. Entonces normalizamos estos valores, estos índices, y luego los comparamos para sacar las diferencias. ¿Y qué pudimos observar? Bueno, básicamente que si nosotros utilizamos el K-index, vamos a tener menores diferencias mayormente subestimadas por este índice en toda la región casi de continental de México, excepto la parte del Golfo, y que si utilizamos el Galvez Davison, el GDI, que es el de la imagen de la izquierda, pues vamos a tener mayormente subestimaciones del potencial en las regiones centrales y altas de nuestro país y unas subestimaciones hacia las costas y regiones planas. Y estos dos que les muestro, pues son los índices de los, hicimos un análisis como de 8 índices de inestabilidad, pues fueron los que tuvieron el mejor rendimiento. Entonces, con los valores típicos de sesgo que se utilizan para estos índices de inestabilidad, pues obtuvimos resultados no tan buenos, ¿no? Y eso era lo que me refería inicialmente con que necesitamos comprender este tipo de fenómenos en un clima actual para tener una idea de lo que va a pasar en el futuro. Siguiente, por favor. Y bueno, ya pasando directamente a las últimas trabajos que hemos realizado, que estamos en proceso de, porque esto todavía no está publicado, ni mucho menos, está en proceso, y son resultados preliminares, algunas cosas que les muestro aquí. Pues lo que hicimos después de eso es decir, bueno, ya más o menos conocemos los entornos, sabemos que se subestiman ciertos parámetros, sabemos que otros parámetros funcionan más o menos bien, pues vamos a ver cómo se ha comportado la distribución espacial y temporal de estos parámetros importantes para la formación de tormentas convectivas severas en los últimos 80 años, ¿no? Y para eso, primero descargamos todos los datos de ERA 5 desde los 40 y después hicimos un corte porque no estaban validados de los 40 y lo dijimos, pues lo dejamos hasta los 80 y después, una vez que tengamos la validación de los 80 hacia atrás, los utilizamos. Entonces, lo que estoy mostrándoles aquí, pues es la tendencia de Cadal del lado derecho del Cape y del lado izquierdo de la cizalladura de la capa profunda o de los primeros 6 kilómetros a nivel nacional. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en tonos azules, una tendencia negativa y en tonos rojos una tendencia positiva, ¿vale? Y esto es en función de los valores medios, es decir, que básicamente en la región norte, centro del país, hablando de regiones únicamente continentales, existe una tendencia en los últimos 40 años de valores de Cape menores, ¿no? La región centro-norte, perdón, y hacia la región central, continental, hacia todo lo que es la región de centro del país, tenemos una tendencia de un incremento en los valores del Cape en los últimos 40 años. Por otro lado, para el caso de la cizalladura, tenemos una tendencia negativa, principalmente concentrada en la península de Yucatán y en la región sur de la Sierra Madre Occidental. Ustedes lo pueden ver con estos puntitos negros, donde hay, bueno, estos puntitos negros marcan donde las diferencias son significativas. Vaya, se me olvidó mencionar. Siguiente, por favor. Luego calculamos lo que es una tendencia decadal, pero de un parámetro combinado entre que es el CAPE y lo que es la cizalladura. En este caso es un parámetro que se conoce como W max shear, que es la raíz cuadrada de 2 veces el CAPE por la cizalladura. Y aquí pudimos, evidentemente, si es una relación entre ambas variables, pues van a ser muy similares las distribuciones espaciales, ¿no? Pero aquí lo que vemos en regiones continentales es que hacia la región centro-norte y hacia la región de la península y en la parte del Golfo de México, pues tenemos una tendencia negativa, ¿vale? En los valores
de este valor combinado en los valores mensuales, ¿no?, que hemos calculado, y que existe una tendencia de incremento hacia la región central del país sin ser o sin llegar a ser significativa en la mayor parte del territorio. Y una cosa importante es que, por ejemplo, en la región de los Estados Unidos, en la costa del Golfo de México, que se alcanza a ver ahí, podemos observar unas tendencias de incremento, ¿no?, que sin llegar a ser significativas, al menos con este análisis que estamos haciendo, pues son a tomar en cuenta y que realmente empatan con algunos trabajos que ya les había mostrado anteriormente en las diapositivas previas, donde Tazarek había hecho un análisis similar. Siguiente, por favor. Si ustedes separan o analizan algunos puntos o regiones particulares, yo aquí les pongo nada más tres por ilustrarles lo que es la Ciudad de México, lo que es la ciudad de Jalapa y lo que es la ciudad de Acuña, vaya, en Coahuila. Podemos observar cómo, por ejemplo, los valores de CAPE en los últimos años se han venido incrementando en el centro de México, en general, vaya, como en Jalapa parece que no existe ni un incremento ni un decremento, se mantiene relativamente estable, ¿no? Y como en Ciudad Acuña, los procesos, mejor dicho, la variable de inestabilidad, que en este caso es CAPE, pues muestra una tendencia negativa en los últimos 40 años, y como estos valores combinados, por ejemplo, en la Ciudad de México muestra una tendencia de incremento hacia los últimos 40 años del WMACSHIR, que esto teóricamente tendría que significar que existe un mayor potencial de formación de tormentas severas hacia la región de la Ciudad de México o hacia la región centro, y una tendencia de decremento hacia la región noreste, que como vimos en las diapositivas iniciales, pues será esta región noreste la que tiene el mayor potencial en términos generales, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, esto fue haciendo el análisis general sobre lo que fueron los valores de inestabilidad y cizalladura y valores combinados. Pero, ¿qué pasa si hacemos el análisis de tendencias basado en umbrales? Es decir, contabilizamos el número de días por punto de malla en donde se sobrepasan ciertos umbrales de ciertas variables. En este caso les muestro, por ejemplo, CAPE y la cizalladura, ¿no? Y pueden ver la tendencia decadal en el número de días por año en el que se sobrepasan estos valores de umbral desde 1980 hasta el 2021, es decir, los últimos 40 años. Y si ustedes se fijan, pues empata relativamente con lo que ya habíamos visto en las gráficas anteriores, donde hacia la región del desierto de Chihuahua, centro norte del país, existe una tendencia de decremento en el número de días con valores de CAPE superiores a los 150 joules, que están marcados ahí con colores azules, y como hacia la región central del país existe una tendencia de incremento en el número de días donde se sobrepasa este valor umbral de 150 joules. Y un patrón similar se puede observar para el caso de los 1500, perdón, de los 500 joules, ¿no? Donde también tenemos tendencias positivas y negativas, espacialmente distribuidas muy similar a los casos anteriores. Siguiente, por favor. Y con respecto a la cizalladura, pues también podemos observar que existe una tendencia de decremento hacia la zona de la península de Yucatán y gran parte de las regiones continentales de México, y una tendencia de incremento un poquito marcada hacia la región de Sonora y evidentemente hacia la región centro de los Estados Unidos, bueno, centro-sur de los Estados Unidos, que es hasta donde lo cortamos, hacia la región de las grandes planicies. Y si hacemos un análisis de la covariable WMACSHIR, aquí hubo un error en la imagen de la izquierda, que se repite el título, es básicamente de WMACSHIR, que es una combinación entre CAPE y cizalladura. Pues podemos ver que básicamente existe un decremento generalizado en el número de días donde se ostentan condiciones potenciales de formación de tiempo severo, principalmente hacia la región noreste de México y a la península de Yucatán. Y la región noreste, como les mencioné inicialmente, pues es donde inicialmente tendríamos el mayor potencial. Entonces, si lo ponemos en cosas prácticas, está, está cayendo el potencial de tiempo severo en el noreste de México, y eso pues técnicamente tendría que ser bueno, ¿no? En el sentido de que no tendríamos técnicamente tantos daños. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como comentarios finales para ir cerrando la presentación,
Sabemos por ya estudios previos, por lo que conocemos en nuestro país, que las tormentas convectivas severas pues causan daños importantes todos los años, ¿no? Y que además pues son particularmente sensibles a los impactos de cambio climático, principalmente por la disponibilidad de humedad, ¿no? Que tenemos en la atmósfera, entre otros factores, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, es que si bien conocemos algunos de los aspectos fundamentales, pues todavía hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene el terreno complejo en la formación de estos fenómenos naturales, ¿no? Condiciones locales que tienen que ver con uso de suelo y vegetación. Todavía hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? En este sentido y que es importante o que sería importante empezar a estudiar de manera más profunda. Por otro lado, que pues se están desarrollando o estamos desarrollando investigación sobre lo que son los entornos favorables de formación en los últimos, bueno, aquí les puse 70 años, en realidad son 80, o sea, solamente cortamos hasta 1980, 2021, pero la idea es extender este análisis a todo el periodo de disponibilidad de datos que tengamos una vez que sean validados y pues el siguiente paso sería empezar a trabajar con herramientas como, o procesos, mejor dicho, como el rescalamiento dinámico o el downscaling dinámico, que es básicamente utilizamos datos de entrada de modelos de circulación general y luego utilizamos un modelo numérico como el WRF y hacemos algunas proyecciones a 1 kilómetro, 3 kilómetros, 9 kilómetros, dependiendo de la capacidad de cómputo que tengamos, ¿no? Y en este sentido, tenemos ahorita un proyecto que fue aprobado para su realización que inicia el próximo año y que tiene que ver con el impacto del cambio climático en las tormentas severas, a las cuales nuevamente mi motivación inicial era hacer una invitación a todos los interesados, estudiantes, investigadores en estos temas, a poder estrechar lazos de colaboración y empezar a generar investigación que es sumamente importante para nuestro país. Y siguiente, creo que por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y pues estoy aquí para si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues por ahora, bueno, yo tengo una pregunta que surge un poco de esta última sección que nos comentó de una tendencia mayor de tormentas severas en el centro y no necesariamente en el norte, a pesar de que el norte tuviera como este potencial mayor. Y mi duda es, qué tanta influencia pudieran llegar a tener las ondulaciones, pues cada vez como más pronunciadas o comunes que tiene la Polar Jet Stream en la formación de estas tormentas convectivas en el norte del país? Sobre todo esto pensando en, por ejemplo, los últimos eventos que se han dado en latitudes mayores en Valencia. Últimamente, no sé si esto tuviera también alguna relación o algo que se pudiera dar como un fenómeno análogo, de formaciones de depresiones aisladas en niveles altos, o sea, como si pudiera dar un efecto similar y por qué entonces esto a lo mejor no se ve reflejado en estas tendencias, ¿no? De, pues en el norte. Sí, esa es una pregunta muy interesante y una respuesta realmente no la tengo porque justamente estamos tratando o empezando a investigar sobre qué factores pueden estar involucrados con el comportamiento que estamos observando. Eh, Básicamente que hay que tomar, o la idea es considerar un montón de factores, incluyendo el que tú mencionas, ¿no? El del Polar Jersey. Pero es algo que merece investigación, definitivamente, y sobre todo por los cambios tan importantes que se han venido observando, ¿no? Digo, respuesta tal cual no la tengo, pero creo que es una cosa de las que se tendría que considerar entre muchos otros factores, ¿no? Que ya se han venido mencionando, pero es súper interesante. Sí, justamente respecto a estas exploraciones que también ya nos comentaba al final, y respecto en particular al uso de suelo, bueno, también me surge la duda, ¿qué tanto los ambientes urbanos y en particular las islas de calor, por ejemplo, Ujú. podrían llevar a la formación de al menos células convectivas o en un aspecto más regional, pues a mesoescala estas formaciones? Sí, de hecho eso ya más o menos lo han explorado algunos autores, no en México, al menos yo no he visto mucha investigación en México en este tema, pero sí en algunas otras partes del mundo sobre el impacto de la urbanización en la formación de este tipo de fenómenos. Por ahí recuerdo haber leído un artículo hace relativamente poco, sobre el impacto que tenía la emisión de contaminantes, sobre todo para la formación de granizos, ¿no? A partir de las partículas que se emiten. Eso también se ha analizado un poquito en nuestro país y en algunas otras partes del mundo, pero realmente el impacto, o sea, un análisis eh,
como a largo plazo, o sea, bien fundamentado y todo, así del impacto que tiene en México, realmente no existe mucha información. Y evidentemente es algo que se tiene que seguir analizando. Les digo yo, mi idea con esta presentación era más plantear un panorama de lo que hay, de lo poquitito que hay y toda la brecha de información que existe, porque ahí es donde pueden ustedes empezar a impactar con las investigaciones y que es básicamente una de las motivaciones de esta presentación. Claro. Ah, bueno, por aquí alguien nos levanta la mano, pero también tenemos antes dos preguntitas. Una viene de Facebook y parece que ya medio se comentó, pero bueno, Foigles nos pregunta, ¿hay un aumento de tendencia, bueno, dice, hay un aumento de tendencia de tormentas severas al centro del país? Para el caso de Veracruz, ¿has observado cambios? Bueno, les mostré por ahí el grafiquito de Jalapa, ¿no? Veracruz es extremadamente amplio, entonces hablar como de un valor para todo Veracruz es medio complicado. Sí hay cambios en toda la región pues, básicamente en todo México. Aquí el punto sería, pues, qué zonas de Veracruz nos interesan, ¿no? Y haciendo los análisis espaciales, pues se puede ver alguna información, o ya a nivel local, pues extrayendo datos en los puntos de malla específicos donde nos interesa hacer la información, o bueno, sacar la información. Ujú. Gracias. Por aquí Samantha dice, hola, quisiera preguntar, ¿cómo cambiará la recolección de datos y la capacidad predictiva de los modelos con un mayor uso de Machine Learning y nuevas tecnologías? Y quisiera de pronto sumar un poquito a una duda que también me surge de esto, que es como el nowcasting con imágenes bueno, son más bien imágenes, no sé cómo le llaman, sky images. No sé si eso Ujú. entra aquí también en este tipo de análisis. Sí, con respecto a cómo impactaría en la recolección de datos, curiosamente, para muchos fenómenos de tiempo severo, por ejemplo, tornados, todavía se necesita un observador en tierra que confirme, ¿no? Para empezar. Lo que es granizo y tormenta eléctrica ya existen algunas otras formas a partir, por ejemplo, de sensores remotos donde se puede hacer la cuantificación de este tipo de fenómenos, pero para otros tipos de fenómenos no. Entonces, no se ha homogenizado y yo personalmente no veo que se pueda hacer pronto porque son fenómenos sumamente distintos a diferentes escalas, entonces es bastante complicado. Y bueno, la idea sí sería como homogenizar, pero no solamente por país, sino yo creo que a nivel mundial una base de datos es súper importante porque en términos simples cada quien registra como lo entiende, ¿no? Y cada quien entiende los fenómenos en función de cómo se forman en las condiciones locales, ¿no? Por ejemplo, así de rápido, algunos países no consideran el granizo que es pequeñito. En México sí lo consideran como granizo cuando aunque sea muy pequeñito. Entonces, quizás estamos comparando peras con manzanas, ¿no? En algunas partes. Entonces, eso es bien importante y creo que es una de las cosas a las que tendríamos que prestar mucha atención. Y sobre cómo cambiaría con el uso del Learning, híjole, eso está bien padre, está bien interesante y de hecho ya se están haciendo en algunas pruebas por ahí. Yo personalmente no lo he utilizado, obviamente sí me gustaría, pero al menos en este momento no lo he hecho, pero sí se está implementando y me parece que mucha de la investigación va para ese lado, ¿no? Procesos automatizados, de aprendizaje automático que una te permitan generar conclusiones o generar resultados en un menor tiempo, pero sobre todo haciendo una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Eso es bien interesante y seguramente hacia allá tendríamos que ir. Nada más uso computacional y energético hay que tenerlo en consideración porque también es otra cosa importante. Y perdón, ¿tu pregunta cuál era? Se me fue la onda. Justo era un poquito relacionado con esto, como de uso de Sky Images y pues su análisis con Machine Learning, tal vez como que justamente podría servir, ¿no? Como para tener como más precisión en estos pronósticos que les llaman de nowcasting, ¿no? Sí, incluso ya por ahí hay algunos algoritmos de detección y seguimiento automatizados, no tan complejos, hay unos ya súper complejos, pero hay unos que no son tan complejos, que incluso puedes correr en cualquier computadora con Python incluso o R, en donde ya te permite hacer algunos análisis de ese estilo. Ujú. Bueno, por aquí está levantando la mano Marco, así que pues adelante Marco si tienes alguna duda.
Ah, ok, gracias. Bueno, sí, tenía dos dudas. La primera está relacionada con, durante el transcurso de tu presentación, mostraste diferentes gráficos de tendencias y no sé si podrías profundizar en qué casos las tendencias son negativas, porque, o sea, viendo a grandes rasgos lo que recuerdo sí, no, decía, por ejemplo, en tu diapositiva casi todo Sudamérica está en azul, en la tercera diapositiva, creo, o cuarta diapositiva, en donde mostraste Ujú. cuatro mapas, creo. Entonces, no sé si puedes profundizar un poco sobre qué hace que las tendencias sean positivas o negativas. Y bueno, la segunda es, no sé si conoces alguna experiencia o, no sé, otras investigaciones donde se integre asimilación de datos específicamente, ¿no? Con todo eso de tormentas convectivas, en el sentido de que me da curiosidad cómo manejan eso de la interacción de diferentes físicas o de la física en diferentes escalas, ¿no? Porque entiendo que lo que mencionaste de que si suceden en mesoescala, por ejemplo, pero tienen umbrales de comparación en tierra, que entiendo son de escala sinóptica. Entonces, ¿cómo interactúa eso, no? O sea, no me queda muy claro. Y bueno, eso, gracias. Ok, muchas gracias. Sí, la imagen creo que se ve lo de Sudamérica y eso es de un trabajo de Tazarek y colaboradores donde ellos hicieron un análisis a nivel global utilizando datos de reanálisis de ERA 5 y básicamente analizaron las tendencias en función de parámetros convectivos de inestabilidad, lo que era unos proxies de tormenta que utilizaban diversas variables y básicamente lo que ellos exploraban o lo que ellos hacían en ese análisis era explorar con estos datos de reanálisis, saber cómo se comportaban estos variables y hacían algunas relaciones con cambios, por ejemplo, en los contenidos de humedad. Hacían algunas relaciones con cambios en los procesos que tienen que ver con el transporte de calor no profundizaban demasiado, y realmente así como exactamente las cosas que hicieron de atribución, no las tengo al 100% claras porque ese paper ya lo leí hace un bastante ratito, ¿no? Pero está por ahí, es de Tazarek y colaboradores del 2021 y me parece que se llama Trends o Different Trends, algo así. Igual se los pongo en el chat por si les interesa revisarlo. Creo que es muy interesante porque te da un panorama a grandes rasgos, ¿no? De cómo se comportan. Ahora, sobre la asimilación de datos, fíjate que se ha trabajado alguna cosa de asimilación de datos con el WRF, no sé si más o menos ubiquen el modelo, y esta asimilación de datos incluso los hacían con datos de radar, por ejemplo, para tratar de integrar información de diferentes bueno, cuestiones tecnológicas en los modelos que mejoraran lo que eran las simulaciones. Y esto lo hacían, por ejemplo, para análisis de casos en particular, con asimilación y sin asimilación de datos, porque ya conocían el caso, ya conocían, ya tenían observaciones y demás, y luego lo hacían para los pronósticos. Entonces, si algo de asimilación se ha hecho, al menos yo lo que conozco particularmente es con el WRF, y lo que se hacía era eso, ¿no? No sé si más o menos respondí tus preguntas o te dejé más dudas. Bueno, sí, sí, gracias. O sea, solo me queda un poco más o sea, aún me queda ese vacío, ¿no? En cómo está funcionando esto de las tendencias, porque incluso o no sé si me puedes explicar con los gráficos en 2D que mostraste al final de México, donde tenías gráficas positivas y otras negativas, o a qué se debe eso, ¿no? Y si eso Mira, solo es para el caso. perdón. Bueno, igual les puse por ahí en el chat el enlace sobre cómo hacer básicamente, pues tiene mucho que ver con lo que preguntaba Alejandra al inicio, ¿no? Sobre qué impacto tiene, por ejemplo, ciertos elementos en estas tendencias. Realmente lo que estamos haciendo, o hasta el momento lo que llevamos nosotros, es básicamente análisis de datos sobre estas tendencias, utilizando básicamente los valores que te da, o mejor dicho, los datos que te ofrece ERA 5, y el siguiente paso es justamente empezar a discutir cuáles son las razones de estos cambios que se están observando, ¿no? Realmente
hasta este momento no lo tenemos muy claro. Tenemos algunas ideas, pero como les mencioné, el, el, el objetivo de esto es básicamente plantear, a ver, se está comportando más o menos así. Esto es lo que estamos observando o esto es lo que nos dicen los datos. A ver, ¿cuáles van a ser los elementos que van a estar involucrados en el comportamiento de las tendencias en estas variables, ¿no? Y perdón, hay que empezar a explorar. Y no solamente hacer análisis, por ahí en el chat leía, por ejemplo, el impacto de oscilaciones climáticas. Eso tampoco se ha hecho, ¿no? No se ha analizado el impacto del ENSO, no se analiza el impacto de la MGO. O sea, todos esos factores tampoco se han analizado. Entonces, realmente no sabemos si realmente es una señal de cambio climático o si es una señal más de oscilaciones, ¿no? Que puedan tener algunos ciclos y que están representadas en estos análisis. Entonces, esta información es básicamente a lo que estamos queriendo llegar, ¿no? Y como lo planteamos, es un estudio inicial o es un análisis exploratorio inicial en el que vamos a empezar pues, a buscar respuestas. Es básicamente la idea. No sé si más o menos, realmente no hay una respuesta en este momento, sino más bien se está trabajando en la respuesta. Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por respondernos a todas estas dudas de un tema pues tan incipiente como nos lo ha planteado. Y pues bueno, justamente esperamos que de aquí surjan pues estudiantes como mencionaba que pues quieran colaborar, ¿no? O investigadores también. Y bueno, pues muchísimas gracias. Por nuestra parte los seguimos invitando al seminario y pues los invitamos a la siguiente sesión, que será el día jueves 21 de noviembre, a cargo del doctor Christoph Neger, del mismo instituto, Instituto de Geografía, con el tema Incendios forestales y cambio climático en México, mitigación y adaptación. Los seguimos invitando a nuestros eventos y pues nos vemos en el próximo seminario. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente y a todos los asistentes. Gracias, nos vemos. Nos vemos.